Quiero darle la bienvenida a esta reunión mensual de la Sociedad Chilena de Coloproctología, con un tema bastante interesante que lo vamos a desmenuzar a corto andar. Sin embargo, quiero aprovechar esta instancia para dar algunas novedades, algunas noticias societarias y nada infidente para los que no son socios, por lo tanto, me tomo la libertad de que, a pesar de estar presente algunos no socios, los voy a advertir igual. Como todos ya saben, o los que no lo saben se van a enterar ahora. Lamentablemente, y así fue socializado en carta enviada a todos ustedes algunos días atrás, se suspende la actividad presencial en Willow Willow. Lamentablemente, en lo personal, créanme que fue un golpe no menor de todo nuestro directorio y me imagino de todos los socios. Les quiero pedir que silencien todos sus micrófonos y mantengan las pantallas prendidas, idealmente para estar reconociéndolos, como respeto a todos los audientes. Lo tuvimos que suspender porque Willow Willow y la comuna de Panguipulli, que es la comuna que alberga Willow Willow, es la comuna con más cuarentena en toda la pandemia. Se mantuvo como la única comuna en cuarentena hasta hace 3 días atrás en todo Chile, lo que mantenía restricciones severas a las reuniones sociales. Estábamos a la espera de que pudiera pasar a fase 2 con algún grado de anticipación, cosa que no ocurrió en ningún minuto, excepto este miércoles, es decir, hace 3 días atrás recién pasa a fase 2. De tal forma de que esa fase 2 todavía no permite reuniones sociales de más de 25 personas, y no tenemos ninguna certidumbre de que vaya a pasar a fase 3 o fase 4 en las próximas 6 semanas. De tal forma que, anticipándonos un poco y siendo responsables con nuestra actividad, decidimos finalmente mantener el estatus de online que lo habíamos mantenido en todos los congresos y actividades previas. Estamos ajustando el programa, que nos obliga un poco a ajustarlo de presencial a online, reuniéndonos con la empresa que nos va a asesorar al respecto. Contarles que también decidimos que para los miembros socios que están activos, es decir, con sus cuotas al día, la inscripción al curso va a ser de un valor de 0, va a ser gratis, de tal forma que ahí hago un llamado a todos los que estén con sus cuotas no al día a aplicarse con la necesidad de aprovechar este beneficio que le estamos dando a los que están al día. Hay una actividad sublime que está pendiente, que es el nombramiento del maestro de la coloproctología chilena. Desafortunadamente, esa actividad no nos parece razonable hacerlas online y hemos postergado desde hace ya 1 año y medio la necesidad de hacerla presencial, y estamos buscando el mejor momento para hacerlo. Creemos que cuando estemos en fase 4, y si el Delta nos lo permite, podríamos pasar en fase 4 en un futuro próximo y ahí poder hacerlo presencial, también vía Zoom para los que son de regiones. ¿Qué está haciendo? También hay la necesidad de aprovechar quizás esa instancia para poder realizar los cambios de estatutos que merecen u obligan a una actividad presencial. Como directorio elegido por ustedes para representarlos, es que también hemos manifestado en la instancia de la Sociedad de Cirujanos y Cirujanas de Chile la necesidad de mostrar nuestra opinión relacionada con el proyecto de ley que regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico, así como la obligatoriedad de informarlos públicamente. La Sociedad de Cirujanos y Cirujanas de Chile necesitaba la postura nuestra, de tal forma de que, consensuada entre todos los directores, manifestamos nuestra opinión al respecto.
Esta carta fue enviada a la Sociedad de Cirujanos y ella es la que albergará la postura de los diferentes departamentos y sociedades ad hoc quirúrgicas. También en unos días más tenemos que manifestar nuestra opinión ante la asamblea de la ALAC, la Asociación Latinoamericana de Coloproctología, a realizarse el 1 de septiembre, y hay varios puntos que tenemos que manifestarnos con nuestra postura, cosa que va a estar delegada en nuestro directorio en los próximos días. Recordarles también que existe la necesidad de postular al grant de investigación Dr. George Pineo, que tiene un incentivo económico a los 2 proyectos ganadores que puedan postular a esta actividad, y vamos a dar el deadline el 30 de septiembre, de tal forma que todos los proyectos de investigación que cumplan con los requisitos que están publicados en nuestra página web, háganlos llegar, de tal forma de poder entrar en este concurso. Bien, hoy la reunión que nos convoca es un tema interesante, recidiva de cáncer de recto. Es un tema interesante porque lo paradigmático, lo que siempre nos ha orientado desde el punto de vista terapéutico, es hacer una operación de MAIS. Sin embargo, estos últimos años llegan terapias diferentes que nos pueden permitir quizás abordar este tema sin tanta agresión quirúrgica. Y si ustedes me preguntan a mí, yo la verdad es que no sé qué hacer. O sea, no es que no sepa qué hacer, sino que hay muchas alternativas que se han presentado últimamente que nos necesariamente tenemos que ponernos al día, porque a pesar de que la recidiva del cáncer de recto ha ido disminuyendo gracias a las terapéuticas actuales, sigue existiendo un porcentaje que si se deja a libre albedrío probablemente van a terminar en un final no feliz. Así como este tema nos pareció interesante, es que se lo delegamos al grupo de Concepción y estará a cargo de José Manuel Viván. José Manuel, te doy la palabra. Gracias, doctor Campaña. Como usted decía, este es un tema complejo que nos afecta más o menos entre un 5 y un 10% de los pacientes que son tratados por cáncer de recto con intención curativa, y en general, salvo grupos de alto volumen, siempre es algo infrecuente y difícil cuando se presenta. Bien, hoy día va a exponer el tema nuestro residente de coloproctología de primer año, doctor Francisco Báez, y nos acompaña en la mesa redonda el doctor Gonzalo Urrejola, que es coloproctólogo de la Universidad Católica, que hizo su fellow en el Royal Prince Alfred de Sydney, junto al doctor Salomon en Australia, grupo que tiene especial expertise en las exenteraciones pélvicas. Nos acompaña el doctor Rodrigo San Martín, que es radiólogo, subespecialista en cuerpo de la Universidad Católica y hizo su fellow, pero trabaja en el hospital regional con nosotros. Y el doctor Pablo Vera, radiooncólogo, que también hizo su beca en la Universidad Católica y trabaja en el hospital regional de Concepción. Así que, doctor Báez, cuando quiera. Les quiero pedir a todas las personas que no estén usando la palabra, por favor, mantener los micrófonos apagados, de tal forma de tener un mejor audio y respeto a quien está presentando. Es que eso lo puedes hacer tú, Gonzalo, como administrador. Lo tengo claro, pero no me pidas lo que no te puedo dar, porque no tengo claridad de cómo hacerlo. Gracias por la palabra. Voy a compartir pantalla. Bueno, muy buenos días a todos. Como dijo el doctor Bianco, mi nombre es Francisco Báez, soy becado o residente de coloproctología de la Universidad de Concepción, del Hospital Clínico Regional de Concepción, Guillermo Gran Benavente. El tema que nos congrega hoy es de recurrencia de cáncer de recto, y para ello vamos a tratar de hablar de las diferentes opciones terapéuticas que existen para esta situación que puede traer harta morbilidad al paciente. Dentro de los objetivos de esta presentación,
Por favor, los micrófonos. Los objetivos de esta presentación son conocer el concepto de recurrencia local de cáncer de rectos y su implicancia epidemiológica. Pero yo no tengo audio, no traigo Por favor, audífonos. ¿puedo pedir que silencien los micrófonos? Muchas gracias. La sola silencie su micrófono. Por favor, ¿pueden silenciar los micrófonos para...? Gracias. Los objetivos de esta presentación son principalmente conocer el concepto de la recurrencia local del cáncer de rectos y su implicancia epidemiológica, entender la contribución de algunas terapias en cursos para la prevención de la recurrencia local y los factores que pueden contribuir en su aparición, explicar el estudio de planificación anatómica y resectiva en el paciente con esta enfermedad, conocer las distintas modalidades resectivas de la recurrencia local de cáncer de recto y las implicancias en la calidad de vida que tiene esta condición. A modo de introducción, por definición, la recidiva local de cáncer de recto es la aparición de una enfermedad neoplásica en la pelvis tras una resección con intención curativa. A modo general, esta se puede dar en la misma anastomosis previa, en el campo operatorio peritumoral, en el territorio linfático perimesentérico, trayecto de los drenajes o en la herida quirúrgica. Generalmente se dice que esta enfermedad es ocurre en pacientes con antecedente de cáncer de recto medio y bajo, y en este sentido el recto alto se excluye en alguna literatura porque tiene una presentación muy similar a la recurrencia local en el cáncer de colon. Con las técnicas actuales en curso, la recurrencia local afecta al 6% de los pacientes operados, principalmente que hayan recibido radioquimioterapia y un TME. Sí, y dentro de este contexto, entre un 20 y un 50% de los pacientes se presentan sin metástasis a distancia. Históricamente, las tasas de recidiva en el cáncer primario de recto han estado ligadas a importantes hitos quirúrgicos y oncológicos que no podemos pasar de lado. El primer cambio que hubo es con el inicio del TME, en el cual, de la experiencia de Held, él en su propia experiencia vio una disminución de 2 dígitos a 1 dígito en cuanto a la recurrencia local y un aumento importante de la sobrevida. El segundo cambio fue la neoadjuvancia en el tratamiento de cáncer de recto medio inferior a partir de 1999 aproximadamente, y eso ha logrado disminuir considerablemente las tasas de recurrencia local. Viéndolo dentro de un punto de vista global, el tratamiento de cáncer de recto tenemos 2 grandes escuelas, que es la occidental y la japonesa. Dentro de la escuela occidental, donde las principales ejes programáticos están en Europa y la Sociedad Americana de Coloproctología, la conducta en cuanto a la resección va a depender mucho del estadio clínico del tumor. Así tenemos que para tumores en estadios bajos, T1, podemos tener resecciones locales. En T2 existe la posibilidad de hacer resecciones locales, pero ya se empieza a promulgar las resecciones más radicales. Y en tumores localmente avanzados, la nueva adjuvancia con la cirugía resectiva del tumor de recto con un TME son los pilares de tratamiento. Sin embargo, podemos ver que, independiente de lo temprano que esté la enfermedad, la recurrencia es una realidad. Entonces, y esta oscila entre 1 hasta un 10% de los cánceres de tumores localmente avanzados. La escuela japonesa tiene un método especial de tipificación del cáncer de recto. Sin embargo, con su forma de tratarlo, que es principalmente la resección radical con una linfadenectomía lateral, ellos también tienen recurrencias locales muy similares a la escuela occidental, con tasas que pueden llegar hasta un 7,4%. Ahora, ¿cómo se explica que un paciente que fue operado, que fue irradiado, que se le hizo una resección completa del mesorrecto, tenga recurrencia? Existen teorías. Una de esas teorías dice que podría existir la persistencia de células viables tumorales en el lecho quirúrgico, o sea, que quede enfermedad residual microscópica, que haya también una exfoliación celular por el acto quirúrgico. Cuando uno generalmente opera un recto, hay liberación de líquidos ricos en colágeno y factores de crecimiento, y esto podría ser un verdadero caldo de crecimiento de células tumorales y que podría evidenciarse a futuro con un crecimiento de una masa a ese nivel. Obviamente, desde el punto de vista quirúrgico, resectivo, podríamos tener que haya habido un margen inadecuado de resección o una falla, una resección ganglionar, y también, obviamente, la capacidad intrínseca del tumor de invadir a órganos vecinos. Ahora, hay factores predisponentes de la recurrencia local.
y hay condiciones que son, o factores que son condicionantes de la cirugía primaria, hay factores de la histopatología del tumor y hay factores terapéuticos. Dentro de los factores quirúrgicos, la localización del tumor es importante, principalmente que el recto bajo tiene mayores índices de recurrencia local, dado su cercanía a estructuras vecinas y que no está cubierto por la capa de selos. También el tipo de resección puede ser determinante. Considerando lo que dijo el doctor Campaña de las resecciones, principalmente el Miles, podría tener menor tasas de recurrencia local si lo comparamos con las resecciones ultra bajas, las resecciones interefistéricas, y por supuesto las resecciones locales van a tener un mayor riesgo de recurrencia local. ¿Cómo se saca la pieza operatoria? Si quedamos con una resección R0, R1, R2, por supuesto que va a ser un factor de riesgo para la presencia de una recurrencia local, y la perforación intraoperatoria del tumor también se ha visto que puede aumentar hasta el doble las tasas de recurrencia local a modo global dentro de un 29 versus un 10%. Hay factores patológicos, el estadio del tumor, la diferenciación histopatológica, la penetración extramural venosa y el margen circunferencial, esto es uno del más importantes, la invasión linfovascular, los bordes quirúrgicos, el tumor budding y el antígeno carcinoma embrionario son factores patológicos que predisponen a tener una recurrencia local. El antígeno carcinoma embrionario, si bien es cierto, no es algo que nos va a decir que el paciente está en recurrencia, puede ser un indicador de mal pronóstico en pacientes que tienen niveles muy elevados. Dentro de los factores terapéuticos, y como ya lo anticipé anteriormente, si bien es cierto la neoadyuvancia y la decisión del mesorrecto ha logrado reducir las tasas recibidas hasta en un 50 y un 40%, esta realidad todavía sigue vigente. Si nos vamos a los estudios clásicos de neoadyuvancia seguido de cirugía resectiva, podemos ver que en todos los grupos siempre hubo un porcentaje de recurrencia local que oscila entre el 5 hasta incluso el 10%. Entonces la forma de presentación de la recurrencia, cuando ocurre, se estima que está en la pelvis entre un 4 y un 11%, puede afectarse cualquier órgano pélvico, incluidas las paredes óseas. Esto es un dato muy importante de cara al seguimiento que nosotros le hacemos a los pacientes en el postoperatorio, que entre un 60 y un 80% de las recurrencias se diagnostican en los 2 primeros años de seguimiento. Ahora, también es importante que un tercio de estos pacientes son asintomáticos al momento del diagnóstico. Y en donde nosotros tenemos que activar la alarma, principalmente cuando hay elevación del antígeno carcinoma embrionario, que tiene una sensibilidad y especificidad no menor. Sin embargo, esto es un signo de alarma y no va a definir resecabilidad por sí solo. La presencia de síntomas locorregionales nuevos que escapan de la esfera del síndrome de resección anterior baja, por ejemplo, incontinencia, disfunción sexual, dolor neuropático en las extremidades, debe hacer crecer la sospecha en forma considerable. Si nosotros dejamos la recurrencia local sin ningún tipo de control, las tasas de sobrevida a 3 años son inferiores al 4%. Esto podría aumentar al doble en unas tasas de 8% si es que le damos quimioterapia o radioterapia. Y si el curso natural de la enfermedad o con tratamientos paliativos no quirúrgicos va a predisponer al paciente a la generación de fístulas malignas, dolor neuropático por infiltración nerviosa, obstrucción urinaria o fecal, e incluso incontinencia. ¿Cuál es la luz al final del túnel después de esto? Es que se ha visto en diferentes estudios que cuando se hacen resecciones radicales o exanterativas, la tasa de sobrevida, siempre y cuando el paciente quede R0, podría aumentar a 5 años entre un 40 y un 50%. Ahora, para aterrizar un poco el tema de la recurrencia local, en la literatura anglosajona principalmente y japonesa se han visto distintos tipos de clasificaciones. Sin ir más lejos, la clasificación de la Clínica Mayo, que es una de las más usadas junto a la de Leeds, lo que hace es evaluar la sintomatología del paciente y la fijación del tumor a las estructuras cercanas. Otra, como la del Memorial Sloan, lo que hace es más una descripción anatómica en base a las imágenes que se tienen de la recurrencia local. Ahora, ¿qué tienen en común todas estas clasificaciones? Que incorporan las consideraciones técnicas de la cirugía radical, dado que nos permiten relacionar anatómicamente los órganos pélvicos, considerar si el tumor está o no próximo a estructuras neurovasculares, y la proximidad al hueso, que muchas veces es el gran limitante de la realización de una cirugía radical.
También nos va a dar información para con qué grado de dificultad podemos tener o no una resección R0. Podemos evaluar a priori las consecuencias funcionales y las posibilidades de reconstitución que se pueden realizar una vez realizando una cirugía tan radical como esta. Así, tenemos 4 compartimentos anatómicos en la pelvis, que son el anterior, 2 laterales y un posterior. Dentro de un modo general, el 50% de las recurrencias locales son del compartimento central y que se pueden extender hacia anterior o posterior. Los compartimentos laterales es principalmente las recurrencias que ocurren en los linfonodos ilíacos y las estructuras neurovasculares cercanas a esta región. Y la estructura posterior principalmente es el compromiso de la fascia presacra, las raíces sacras e incluso el sacro, y que aquí la sacrectomía podría ser una opción. Ahora, ¿cómo abordamos al paciente que tiene una sospecha de recurrencia local? Tenemos que asumir que un paciente que queremos operar, el objetivo es hacer una resección R0, no otra. Ya se lo voy a explicar por qué. Los aspectos relevantes, antes de decidir operar a un paciente, es que tenemos que descartar la enfermedad metastásica que es irresecable. En segundo lugar, evaluar el impacto quirúrgico en la calidad de vida y la funcionalidad que va a tener un paciente. Y por último, evaluar las prioridades del paciente. Aquí la literatura habla mucho del paciente motivado, y creo que es uno de los pilares fundamentales para obtener buenos resultados en un paciente que esperamos que su cirugía sea con resección R0. Dentro de los pilares del enfoque del paciente que pretendemos operar, hay que evaluar la reserva funcional que tenga, siempre hacer un estudio histopatológico, anatómico a través de imágenes, y descartar la enfermedad a distancia. En el estudio preoperatorio, la anamnesis, como ya dijimos, la sintomatología local, infiltrativa, neurovascular, entre otras cosas, son mandatorias. El examen físico debe incluir un examen físico general, abdominal, rectal y vaginal en el caso de las mujeres, incorporando también próstata a través de nuestro examen físico rectal. Siempre evaluar el estado nutricional, la función renal y el antígeno carcino embrionario, que como dijimos, cuando está en tasas muy elevadas nos debe hacer pensar que tal vez el paciente es de mal pronóstico. Hacer una evaluación exhaustiva de los esquemas de radioquimioterapia previas que se hicieron, y ojalá hacer una colonoscopía para confirmar o no que el compromiso está a nivel de la anastomosis, a nivel de la pared del recto, y con eso tomar biopsia. Hay algunos casos que la biopsia no es posible por colonoscopía porque está infiltrado otro tipo de órgano, y en estos casos es posible hacer biopsias bajo guiadas por imagen. Dentro de la planificación imagenológica, el escáner nos va a ayudar a ver la metástasis a distancia. El PET-CT, en este sentido, tiene un nicho que no es no menor. Se estima que el PET-CT, al adicionarlo al uso del escáner, podría aumentar la detección de tasas de metástasis. Sin fajarlo y la viene. Por favor, los micrófonos. Gracias por la Micrófonos, por favor. Y el PET-CT nos ayudaría también, al complementarlo con la resonancia nuclear magnética, a definir, en aquellos casos donde hay sospecha de tumor versus fibrosis, definirlo un poco mejor. Ahora, pese a lo esperanzador que se vería en el PET-CT, el estudio anatómico de la pelvis sí o sí es con resonancia nuclear magnética y es el gold standard. Esto tiene una sensibilidad para detectar recurrencia local entre un 80 y un 90%, una especificidad que puede llegar desde el 86 al 100% y con altos valores predictivos positivos y negativos. Podría tener ciertas limitaciones en este sentido en el compromiso de paredes laterales, y la idea es que la mesa redonda abrir la discusión respecto a esto. En este sentido también, cuando estamos abordando pacientes, es indispensable tener constituidos equipos multidisciplinarios. Esto para evitar cirugías en equipos solitarios y agrupar sí o sí distintas especialidades, dado que con esto podríamos evitar y anticipar las resecciones R1, R2, detectar previamente aquellas metástasis que son irresecables, y por supuesto evitar la parotomía con cierre inmediato por un compromiso tumoral inabordable. Dentro de la planificación de la resecabilidad, hay que tener en cuenta que las condiciones de resecabilidad van a variar según centro. No todos los centros van a hacer sacrectomía o exanteraciones masivas, y por eso las especializaciones y concentración de pacientes en centros de alta densidad podrían hacernos
conseguir mayores tasas de resección R0 y por supuesto menor mortalidad. Sin embargo, esta cirugía hay que considerar que por sí tiene una alta morbilidad. Ahora, en cuanto a las consideradas terapéuticas, ¿es factible la irradiación del paciente? Como dijimos anteriormente, el tratamiento estándar del cáncer de recto en su primera aparición incorpora la radioterapia y la quimioterapia neoadyuvante con el TM. Hay que considerar que las recurrencias locales pueden darse en los márgenes de la radioterapia primaria y el 78% de estas en la pelvis menor y en la región presacra. Según las guías europeas de coloproctología, el paciente no irradiado podría ir a un curso largo o corto de radioterapia. Y podría considerarse la radioterapia en pacientes ya irradiados, pero con una evidencia bien baja. Y esto principalmente para bajar el estadio de la enfermedad o para paliación. En este sentido, en todo paciente hay que evaluar obviamente la toxicidad y el beneficio de someterlo a una irradiación nueva. Este es un esquema también de la ESMO, el cual podemos ver que si hay recurrencia local y estamos pensando en un abordaje curativo, si el paciente tuvo una radioquimioterapia previa, eventualmente podría ir a cirugía inmediata por un equipo especialista. Se podría considerar la reirradiación del paciente si es que esto nos permite una resección curativa y también se pueden realizar ciclos cortos en aquellos pacientes que son candidatos. Para aquellos pacientes que hay abordaje más paliativo, la radioterapia también podría tener, junto con la quimioterapia, cierta relevancia aquí, pero como ya vimos anteriormente, la tasa de sobrevida a 3 años son bastante bajas, no mayores al 10%. Este es un estudio en el cual se ocupó un esquema especial de radioterapia hiperfraccionada. Y como pueden ver en la tabla que está a la derecha, hay un porcentaje importante de pacientes, cercano al 35%, esto es una lista de aproximadamente 60 pacientes, pero el 35% tuvo respuesta parcial con esta terapia y respuesta completa en un 8%, lo que no es menor. Sin embargo, la mitad de los pacientes no tuvieron cambio y un 3% incluso tuvo una progresión de la enfermedad. Por lo tanto, hay que considerar con la evidencia que tenemos en la reirradiación del paciente. Igual que la radioterapia intraoperatoria se justifica, la verdad que tanto para tumores muy avanzados en su presentación primaria o la recurrencia local, la verdad que no se ha logrado demostrar con una calidad de evidencia suficientemente alta la contribución de la radioterapia intraoperatoria en los pacientes que se someten a algún tipo de resección. Podría tener cierta repercusión en las resecciones de sacro, sin embargo, hay que tener equipos especializados en este tipo de terapia. Ahora, dentro del punto quirúrgico, que me imagino que a todos les interesa, han habido avances en cuanto a la agresividad de la cirugía. Como dijo el doctor Campaña en el inicio, a veces uno se queda mucho con la resección abdominoperineal, sin embargo, hay que considerar que las técnicas asociadas a esto cada vez son más agresivas y con resultados que vamos a demostrar que no son tan malos. Así, los avances, por ejemplo, para abordaje del compartimento lateral, donde hay infiltración principalmente neurovascular, se ha visto que abordando y ligando los vasos ilíacos internos, podemos ingresar al plano lateral, que es virgen habitualmente, y medializar la estructura. Y con ello hacer resecciones en bloque. Cuando se ha hecho esto, hay literatura que ha demostrado que las tasas de resección R0 haciendo este tipo de abordaje podría aumentar desde un 21 a un 53%. También se ha visto que es factible realizar resecciones en bloque de vasos ilíacos comunes internos con una reparación posterior, cuya resección R0 puede llegar hasta incluso al 50%, al igual que las resecciones del nervio ciático. Sin embargo, hay que hablar con el paciente de las consecuencias funcionales que pueden tener cada una de estas cosas. Dentro del compartimento posterior, y hablando específicamente de la sacrectomía, habitualmente los tumores de sacro se consideran irresecables. Actualmente se ha considerado aceptable realizar sacrectomía alta, y al comparar la sacrectomía alta con la sacrectomía bajo S2, S3, no han demostrado diferencia en si es mayor o menor la resección R0. Sin embargo, hay alta morbilidad asociada y pérdida sanguínea y, por supuesto, compromiso neurológico.
Así que la sacrectomía en este sentido dejó de ser una contraindicación absoluta para la resección de las recurrencias locales de cáncer de recto. Aquí pueden ver en un diagrama que lo que se hace básicamente es medializar la estructura vasculonerviosa y posteriormente se pueden hacer resecciones totales del sacro. Y aquí, como pueden ver en una imagen, se reconstituye todo con material ortopédico. Esto es una revisión de las distintas experiencias de resecciones que incorporan sacrectomía. Como pueden ver, hay un porcentaje no menor, en este caso se reunieron 220 pacientes entre los distintos tipos de experiencias, un 28% de ellos se hicieron sacrectomías sobre C2, sacrectomías bajas, un 70%. Podemos ver que el tiempo operatorio en algunos casos fue superior a 10 horas, con pérdidas sanguíneas que en algunos casos fue incluso casi una volemia. Ahora, lo positivo de todo esto es que hubo resección R0 cercana al 78%, y la mortalidad, como pueden ver, no fue mayor al 2%, lo que hablaría en cierta medida de lo esperanzador de esto. Sin embargo, la morbilidad es bastante alta, cercana al 50%. En este sentido, las resecciones R0 con un margen mayor a 1 milímetro fue posible en el 78% de los pacientes con un tiempo en promedio de sobrevida libre de enfermedad de seguimiento a 33 meses mayor a 55%. En este sentido, disminuyó considerablemente el pronóstico en cuanto a la sobrevida en aquellos pacientes los cuales se sometió quedaron con resección R1. Ahora, cuando queremos operar al paciente, considerando los avances que dijimos anteriormente, la resolución quirúrgica implica la resección en bloque de órganos, tumor y estructuras óseas pélvicas, y la agresividad va a depender del grado de invasión de estructuras vecinas. Como anticipamos, siempre debe haber en una fase 0 una preparación del paciente, en una fase 1, ya entrando a la cavidad abdominal y evaluando, hay que identificar la metástasis, luego se hace una disección y resección en bloque de la enfermedad resecable, y posteriormente se va a la reconstitución. Ahora, el bemol de todo esto, lo que es súper bonito para resecar todo, hay que tener siempre en consideración la fibrosis que hay en este territorio, y la pérdida de planos, principalmente por la cirugía primaria. Cuando ya entrando en la fase 1-2, cuando siempre hay que hacer una hidroceolisis completa que permita movilización de estructuras sobre la pelvis. Si hay casos de sospecha de compromiso infiltrativo, por ejemplo, del intestino, del colon, se aconseja cortar con stapler el territorio sano para hacer una resección en bloque. Siempre reconocer uréter completo, disecarlo. En caso que haya compromiso de vejiga, cortarle el uréter lo más proximal al ingreso a esta, y canalizarlos con un PICC tape para una posterior reconstitución. Aquí podemos ver, según los compartimentos, el compartimento central, como se ve en la imagen ahí clásica de Nether, las estructuras que están comprometidas, en el caso de la mujer, vejiga, anexos, útero, y por supuesto el colon, que en este caso está descendido. Ahí en la imagen de la derecha tenemos una visión lateral de cuánto es el plano que confiere el compartimento central y anterior. Por lo tanto, como ya pueden ver, las factibilidades de órganos a resecar son bastante amplias. Entonces, entrando en el compartimento anterior, a este nivel podría existir compromiso de próstata, uretra y también el pubis. En algunos casos se ha visto que es factible la resección del pubis, y en este sentido se recomienda hacer abordaje de la uretra por el espacio prepúbico e incluso hacer uretrectomías para poder abordar y poder hacer una resección en bloque. Aquí, como pueden ver en una imagen, vemos lo que comprende el compartimento anterior y por supuesto también el central, y esto es un esquema de cómo, de qué segmentos del pubis se pueden resecar. Este es un diagrama de cómo abordar al paciente, pero si el paciente, por ejemplo, tiene una recurrencia que es operable, si no están comprometidos los órganos urogenitales y el paciente fue sometido a una resección previa, se puede hacer resección radical fuera del plano de disección y considerar anastomosis. Si se hizo una resección abdominoperineal, se pueden considerar abordajes perineales o pélvicos, y en caso de compromiso urogenital ya está de cuajo que
básicamente tenemos que hacer resección en bloque de los órganos comprometidos. En cuanto al compartimento lateral, y como anticipamos, se pueden hacer ligaduras de vaso ilíaco interno y tributario. Con esto medializamos el tumor. Podemos poner raíces de nervios sacros y el tronco lumbosacro, y con ello tener exposición de los músculos obturadores piriforme y la espina isquiática, la cual esta última se puede resecar en bloque. Y como también dije, si hay compromiso de los vasos ilíacos comunes internos, podría ser factible una resección en bloque y reparación posterior con parche, y que se ha visto que esto es factible cuando se decide hacer sobre un 80% de los pacientes. Para el compartimento posterior, la sacrectomía se considera sacrectomía baja, bajo S2, y sacrectomía alta sobre S3, pero requieren una alta especialización de los equipos que van a destinarse a hacer este tipo de cirugía. Aquí hay un diagrama, más o menos es lo mismo que le informé anteriormente, de cómo debería enfrentarse el paciente con el compromiso lateral y posterior. ¿Cuáles son los criterios de resecabilidad? Hay contraindicaciones para las cirugías relativas y contraindicaciones absolutas. Relativas son que hayan metástasis a distancia. ¿Por qué? Porque se podría eventualmente ofrecer al paciente una resección de metástasis y resección del tumor primario. El paciente con una etapa 4 inicial de la enfermedad primaria, un paciente que tiene extenso compromiso pélvico, y en aquellos que vamos a predisponer que tenga una resección R1, R2. Y aquí la invasión sacra sobre S2 también es una contraindicación relativa. Como vimos anteriormente, es factible hacer una resección en bloque del sacro. Las contraindicaciones absolutas, cuando hay compromiso de los vasos ilíacos, extensión del tumor a través de la espina ciática, presencia de edema de las extremidades inferiores o obstrucción venosa, y por supuesto el paciente que tiene un mal eco, por decirlo de alguna forma, o sea, un mal performance status. En cuanto a los resultados de las exanteraciones en recurrencias locales, como podemos ver, un alto porcentaje de pacientes, que puede llegar entre un 17 y un 30%, pueden tener, se ha hecho resecciones de hueso, esto es del grupo del Pelvex. La duración de las cirugías, como vimos en el otro estudio, aquí también son bastante altas, cercanas sobre las 4 o 5 horas. Y lo positivo de esto, que pese a todo es factible, haciendo abordajes de exanteraciones muy amplias, porcentaje de logro de hasta 50%. Así como lo vimos en el otro estudio, las tasas de mortalidad no son tan altas. De hecho, aquí se muestran cifras que oscilan entre un 2,5%. Sin embargo, estos pacientes tienen un riesgo no menor de reintervenciones, que puede llegar hasta incluso casi al 9%, y las complicaciones a 30 días que pueden llegar incluso al 45%, lo que no es menor en este tipo de pacientes, y el riesgo que vamos a asumir nosotros como cirujanos de enfrentar esta tarea. Un tema no menor es cómo van cambiando los datos según los centros que asumen estos pacientes. Aquellos pacientes que tienen bajo volumen de pacientes, se ha visto que la tasa de resección R0, si bien es cierto, es importante, cercana al 50%, tienen un porcentaje no menor de resecciones R1 y R2. Sin embargo, en los pacientes que tienen alto volumen de pacientes, se ha visto que las resecciones R0 aumentan, y las resecciones R1 y R2, si bien es cierto están presentes, son porcentualmente menores que los centros que tienen menores pacientes. Ahora, y para terminar, es un poco evidente que al someter al paciente a este tipo de cirugía va a causar múltiples disfunciones, una recuperación que es muy larga y un porcentaje de mortalidad que no es menor. Sin embargo, si dejamos al paciente en el curso natural de su enfermedad, la sobrevida no va a ser mayor a 3 años, con un 4% de probabilidades, y destinamos al paciente a la presencia de fístula, dolor inmanejable, incontinencia, mal olor producto de las secreciones tumorales que se generan, y el deterioro progresivo del paciente. Lo esperanzador, como ya lo dijimos anteriormente, es que la recurrencia, operándola con una resección R0, la sobrevida a 5 años podría alcanzar al 50%. Sin embargo, cuando se consideran todas las causas de muerte de estos pacientes, la sobrevida a 5 años ajustada podría ser de 28%.
Este es un estudio publicado en el Seminars in Colon and Rectal Surgery, que evalúa la calidad de vida en pacientes que han sido sometidos a este tipo de cirugía. En él se ha visto, en conclusiones, que la alteración de la calidad de vida de estos pacientes puede llegar incluso hasta los 9 meses. Si lo contrastamos con los pacientes que no se someten a cirugía, incluso los que no se someten a cirugía podrían tener mejor calidad de vida que aquellos que sí se someten. Sin embargo, cuando pasan de los 6 meses, se ha visto que esa correlación se invierte. O sea, los que no fueron operados tienen mucha peor calidad de vida que los que sí se operaron. Por supuesto, el riesgo de ostomía permanente es un hecho. Pueden tener dolor crónico, disfunción sexual y neurológica. Y en este sentido, aquellas pacientes que tienen mala calidad de vida previa, mujeres o resecciones óseas, tienen peores índices de la calidad de vida. Así, a modo de conclusión, podemos decir que pese a los esfuerzos quirúrgicos y oncológicos, la recurrencia local junto con la metástasis a distancia son una realidad clínica que no podemos pasar de alto. Su estudio debe ser clínico, imagenológico y por supuesto patológico, y en este sentido la resonancia es la piedra angular para correlacionar anatómicamente lo que pretendemos operar. El tratamiento, si bien es cierto, existe la posibilidad de irradiar al paciente y es la primera alternativa en cuanto a la recomendación de ciertos grupos, el tratamiento es quirúrgico, cuyo abordaje y extensión dependerá de la planificación quirúrgica preoperatoria y los órganos que estén comprometidos. Es imprescindible en este sentido el complemento con otras disciplinas quirúrgicas, no hacer cirugía en equipos por solitario, centralizar aquellos casos en aquellos pacientes en centros de alto volumen, dado que podemos mejorar la tasa de resección R0, y considerar que la sobrevida puede llegar a ser sobre un 50% a 33 meses de seguimiento, siempre y cuando el paciente tenga una resección R0. Sin embargo, hay que considerar que el paciente puede tener un alto impacto en su calidad de vida, que se le debe informar y el paciente debe consentir hacer un abordaje tan amplio. Para abrir la discusión en la mesa, tengo este caso clínico, un paciente de sexo masculino de 74 años, tiene un antecedente, un cáncer de recto bajo, etapa 3A, que superó hace 14 años, se le realizó una resección anterior baja de recto, previa neoadjuvancia total, acompañada con quimioterapia. Él consultó por un cuadro de meses de evolución de diarrea a repetición y rectorragia escasa, bajó de peso, al menos 2 kilos en el último mes. Se hizo un estudio imagenológico endoscópico con una colonoscopía que en el tracto rectal ya se palpaba una lesión neoplásica dura, estenosante circunferencial sobre el anillo rectal, y que en la biopsia salió un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, no se pudo pasar el colonoscopia hacia proximal. En el escáner de tórax, abdomen y pelvis, que se tomó ahora recién, se muestra un engrosamiento parietal de la anastomosis colorectal con una adenopatía ilíaca interna izquierda, y en la resonancia se demostró signos sugerentes de anastomosis colorectal baja con un engrosamiento transmural neoplásico, con compromiso infiltratorio del canal anal y el músculo elevador del ano, con compromiso vascular extramural positivo. Esta es una imagen, vamos a dejarla así en volumen, en donde pueden ver cuando lleguemos al territorio cercano al recto, en donde se ve un engrosamiento parietal, principalmente de la pared posterior. Y, perdón, ahí pueden ver, ahí está el sacro, que al menos en la parte alta no está comprometida, y cuando ya estamos entrando al recto, se ve un engrosamiento parietal a este nivel, y aquí no es tan evidente el compromiso coxigio, pero en la resonancia sí se va a poder ver. Aquí está la imagen de la resonancia de pelvis, en donde ahí tenemos bien visualizado el sacro y podemos ver el compromiso tumoral por principalmente en la cara central y parte de la cara posterior, con posible infiltración incluso del coxis. Bueno, en este paciente se discutió en comité multidisciplinario y se decidió hacer, en este caso, completar la resección abdominoperineal con criterio de resección de los elevadores del ano y también sacar y extirpar el coxis comprometido. Bueno, dejo abierta la discusión. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Báez, por su excelente presentación. Aprovecho de felicitarlo. Es un tema difícil y poco frecuente, por lo pronto, incluso en grupos de alto volumen.
Así que, bueno, en vista de los casos que presentó, es un caso de una recurrencia central. Pero quisiera preguntarle al doctor San Martín, que es radiólogo especialista en cuerpo, por su opinión en cuanto al estudio de planificación operatoria cuando tenemos ya una recurrencia, ya sea clínica o histológicamente comprobada. ¿Qué comentarios puede tener usted en relación al estudio preparatorio imagenológico? Perfecto, José Manuel, muchas gracias por la invitación. Mira, en realidad el estudio imagenológico en estos pacientes tiene distintos objetivos. En primer lugar, la imagenología ayuda a detectar las recurrencias locales, y en ese sentido el escáner o el TAC, como en el fondo es el examen que habitualmente ocupamos para hacer control, ya muchas veces muestra algunos signos iniciales de recurrencia, particularmente cuando encontramos áreas de realce nodular que empiezan a crecer. Habitualmente lo hacen lentamente, por eso siempre es importante ir comparando con el estudio postoperatorio inmediato y no necesariamente con el estudio previo. Pero sin duda que la resonancia magnética es el estudio de elección para poder hacer una evaluación anatómica completa de la recurrencia local, particularmente estableciendo en qué compartimento está comprometido y luego qué estructuras anatómicas son las que efectivamente están comprometidas por tumor. Para cualquier técnica imagenológica, ya sea CT, PET-CT o resonancia magnética, el desafío principal es poder diferenciar el tejido tumoral del tejido fibrótico post-tratamiento, ya sea por secuela quirúrgica o por secuela de radioterapia. Y ahí nosotros nos utilizamos principalmente la señal en la secuencia T2, que habitualmente la señal tumoral es una señal más bien intermedia, el tejido fibrótico tiende a ser una señal más baja, y ya con mayor frecuencia utilizamos las secuencias funcionales, en particular la difusión, es una secuencia muy útil cuando lo hacemos técnicamente correctamente. En el fondo, cuando tenemos resonadores que nos pueden dar buenas gradientes, nos ayuda a diferenciar dónde hay tejido tumoral del tejido fibrótico. Y en ese sentido, ese es el pilar, digamos, imagenológico para estos pacientes. Con respecto a la invasión de pared lateral, que salió en la revisión que hizo Francisco como un punto de inflexión ahí en la resonancia magnética, ¿qué opinión tiene al respecto? La recurrencia lateral es un poco compleja porque a veces el tejido fibrótico contacta la pared ósea, digamos, y no siempre es fácil determinar si el hueso está comprometido o es solamente el tejido blando, digamos, de la pared lateral de la pelvis, en particular la grasa y los vasos ilíacos internos o la musculatura. Ese es un tema difícil porque tú puedes hacer una resección pegada al hueso, pero si obviamente tienes tejido que está infiltrando la médula, ya estamos fuera, en el fondo. Ese es uno de los temas difíciles de poder diferenciar a través de la imagenología. El PET-CT igual nos ayuda, pero no logra tener una resolución espacial tan fina como para poder hacer ese tipo de diferencia. Gracias, doctor. Les recuerdo al auditorio que pueden hacer sus preguntas a través del chat para irlas transmitiéndolo al panel. Por lo pronto quisiera preguntarle al doctor Urrejola con respecto a su experiencia, ¿qué comentarios nos puede hacer hoy día en cuanto a las resecciones máximamente invasivas, especialmente las de pared lateral y las sacras altas? Fundamentalmente por las comorbilidades que tiene este tipo de resecciones y la rehabilitación, que puede ser súper dramática. Entonces quisiera preguntarle su experiencia y qué opinión tiene al respecto de esta cirugía. Bueno, gracias José por la invitación y por la oportunidad de participar acá, ¿verdad? Hemos tenido de cerca algún caso. Yo recuerdo que una vez operamos a un paciente, le hicimos una sacrectomía allá en Conce. Sin embargo, por lo que recuerdo, esa fue una sacrectomía C3 que hicimos ahí, ¿verdad? Y como para darle vuelta un poco, para irme por las ramas, yo te diría que eso dejó de ser contraindicación, o sea, ni siquiera relativa. Sacrectomías de C3 para abajo, como esa que hicimos en tu hospital, hemos hecho, yo veo aquí algunos con los que también hemos hecho con Daniel Soto, otros en el Sótero, no son ningún tipo de contraindicación, porque esa es la sacrectomía que hace el cirujano colorectal cuando uno se dedica al tema, ¿verdad? La hacemos en abdomen,
en litotomía forzada y se puede hacer y se hace en bloque. Pero lo que tú preguntaste a las sacrectomías altas, ese es un tema completamente distinto. ¿Por qué? Porque ahí ya escapa de la expertise del cirujano colorectal por mucho volumen que tenga y por muy acostumbrado que esté, porque estamos hablando que hay que meterse a nivel de C1, identificar el saco, ligar el saco si hubiese. Entonces eso es netamente el territorio del cirujano ortopédico o del cirujano, si es que está. Experiencia hay, si uno, es sorprendente porque muchas veces nosotros no conversamos con los otro equipo. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener claro que en el centro de uno haya un neurocirujano, un cirujano ortopédico de columna, que esté habituado y que esté dispuesto a hacer esto, ¿verdad? Y teniendo eso, en el fondo el límite lo va a ir poniendo el paciente, porque yo diría que antiguamente, o sea, estoy hablando hace 10 años, se consideraban como contraindicaciones para la cirugía las que nos mostró Francisco ahí como contraindicación absoluta, ¿verdad? La invasión de la escotadura asiática, invasiones del sacro por arriba, pero actualmente esas no son contraindicaciones relativas, todo, ¿verdad? Todo tiene que ver con que si si el paciente está tomando una buena decisión y el consentimiento informado que tú le planteaste fue lo suficientemente completo, ¿verdad? Y ahí es crítico diferenciar las complicaciones de las secuelas. Recuerden que cuando uno puede tener efectos adversos, resultados adversos en cirugía, algunos pueden ser falta de curación, otros pueden ser complicaciones, pero otros son secuelas. Entonces, tenemos que tener súper claro en la conversación con el paciente cuáles son las secuelas esperables según el nivel que yo le voy a dar. Y ahí tomar una buena decisión. Para la sacrectomía alta, yo les diría que es una cirugía difícil. Nosotros en la Católica hemos hecho una nomás alta. Hay que hacerla en 2 tiempos. Son extremadamente largas, porque uno primero, lo que yo aprendí en Australia y lo que nosotros, y lo que hicimos también ahí en Lucé, cuando hicimos el caso, es que primero hay que hacer la parte abdominal. Hay que desconectar completamente la vasculatura ilíaca interna, a ambos lados. Uno de repente dice, no, pero ¿y si se le necrosan los glúteos? O sea, si ya estamos teniendo la conversación de la sacrectomía alta, habitualmente van a ser pacientes jóvenes en buenas condiciones. Entonces yo le diría, es mejor sacrificar isquemia glútea relativa que tener un sangrado tremendamente problemático. Y además que el desconectar completamente los troncos ilíacos internos, tanto arterial como venoso, permite levantar a ti los ilíacos externos y los comunes. Entonces uno le pone compresas por debajo. ¿Por qué? Porque después que tengamos hecha la parte abdominal del paciente, que incluye, si es necesario, el breaker y la colostomía, el paciente se pone en prono y uno lo marca por delante, lo has marcado, cosa que el cirujano ortopédico por atrás con imagen intraoperatoria sepa exactamente el nivel de corte. Y él va a entrar cortando al abdomen. Entonces ahí tienes que tener separados los vasos, ¿verdad? Yo diría que eso es como lo más crítico. Es un procedimiento que hay que hacerlo con un cirujano ortopédico, alguien que opere columna. No lo hacemos nosotros, pero no es una contraindicación, definitivamente. Y en cuanto a la pared lateral, es lo más difícil del mundo. Yo diría que yo reconozco que todavía en el comité oncológico semanalmente vemos casos donde nosotros decimos, ¿sabe qué? No me siento capacitado para dejar a este paciente en R0 o para entregarle una certeza de 80-90% que va a quedar en R0. ¿Por qué? Porque infiltra focalmente el ciático, porque el tumor está pegado a la espina y está saliendo hacia la escotadura asiática. Pero es una sensación rara, porque tú sabes que en alguna parte del mundo sí lo pueden hacer. Y probablemente aquí por volumen o por simplemente que no tenemos la expertise suficiente no lo estamos haciendo. Pero sí, hay lugares como el paper que nos mostró con el doctor Brown y el doctor Solomon, que yo no conozco muy bien porque Brown era el pecado chico cuando yo era el fellow. Ellos lo hacen. O sea, ellos cortan y hueso ilíaco también. Y muchas veces vi medializar los vasos y meterse y sacar todo el hueso. Entonces, tumores que infiltran la escotadura asiática. Incluso cortan el ciático completamente y da lo mismo, siempre y cuando conserves el nervio femoral. El paciente habitualmente queda con pared, tiene que usar órtesis de la rodilla para abajo, pero no es una contraindicación. Pero la pared lateral es sumamente difícil. Yo diría que poco a poco estamos empujando un poco el límite. Todavía los casos más complejos, yo no siento que, por lo menos nosotros localmente no estamos capacitados 100% para hacerlo. Pero, y un tip así que yo podría decir es que uno, para empezar a conversar de una resección lateral, uno tiene que ir por fuera de los vasos ilíacos internos. Ese es como el concepto más importante, diría yo. Si yo estoy entrando a operar, a explorar una resección, una recidiva que contacta la pared lateral, ni siquiera que la infiltra, que contacta, y yo no ligué los vasos ilíacos internos y me estoy yendo por fuera de los vasos ilíacos internos, no estoy haciendo nada útil. Entonces siempre pensar en eso, hay que
estar súper claro en la anatomía, conocerla muy bien y tener ese concepto de que necesito desconectar los vasos ilíacos internos e irme por fuera de ese plano, porque es el plano seguro, es el plano que me va a permitir llegar a los tejidos más profundos, que son los músculos y los nervios, al tronco lumbosacro y después y moverme entre el obturador interno y el músculo piriforme, ¿verdad? Pero eso es lo difícil, el operar por fuera de los vasos ilíacos internos. Muchas gracias, doctor Urrejola. Quisiera preguntarle al doctor Vera por la radioterapia en pacientes con recurrencia, ¿qué rol tiene en pacientes que han sido irradiados? Y lo pregunto a propósito de que nosotros en nuestro hospital desde hace un tiempo estamos haciendo curso corto por un tema prácticamente administrativo, curso corto con neoadjuvancia total, en el fondo con quimioterapia en sus ciclos completos. Quisiera saber cuál es el rol de la radioterapia en este contexto y de la radioterapia intraoperatoria, que fue lo que también mencionó Francisco en la presentación. Hola a todos, gracias José por la invitación. Mira, como en todos los ámbitos de la medicina, la radioterapia también está evolucionando, no solamente en el conocimiento radiológico, sino que también en las técnicas, imágenes que incorporan. En ese sentido, los centros de alta o de alto, digamos, pacientes a nivel internacional tienen un rol que está vinculado principalmente con técnicas de IMRT, VIMAT, que es radioterapia modulada, donde estos pacientes se enfrentan y aportan en el control local y en la disminución de los R1, porque como bien se explicó, el R1 y el R2 son lo fundamental para el pronóstico de este paciente, aportan en reducir el tamaño del tumor y reducir, digamos, la probabilidad de R1. Para eso necesitamos alta tecnología, IMRT, VIMAT, necesitamos buenas imágenes, radioterapia guiada con imágenes y entendimiento de que tenemos que bajar un poco la dosis de radiación y analizando muy bien lo que se radió previamente, incluso analizando una posible estrategia terapéutica con el coloproctólogo, con el cirujano que esté involucrado en esta cirugía. Se bajan las dosis o también se hace un hiperfraccionamiento, que lo que se trata de hacer son 2 sesiones al día, en la mañana y en la tarde, y lo que trata de hacer esa técnica o ese mecanismo, digamos, frente al paciente es diferenciar la toxicidad aguda con la tardía. Por tanto, haciendo 2 fracciones al día podemos, digamos, tener menos complicaciones tardías. Ahora, el hiperfraccionamiento es un poco difícil y complejo porque significa irradiar 2 veces al día y en los centros de radioterapia que tenemos alta carga es un poquito complejo. Ahí hay centros que lo han hecho con fraccionamiento estándar y con alta tecnología. Ahora, también incorporar un poquito la discusión, que también hay información de estudios fase 3 en pacientes resecales, de incorporar la concomitancia de quimioterapia, que también tiene un efecto en disminuir los tamaños tumorales. Generalmente se hace con con fluoracilo en infusión continua, pero muchas veces también se puede hacer con capecitabina en forma oral. Y el tercer planteamiento de la radioterapia intraoperatoria está vinculado principalmente a los pacientes que tienen una alta probabilidad de quedar con R1 o R2. En esos pacientes, esta técnica no está disponible en Concepción, se puede hacer una radioterapia intraoperatoria que aún así no disminuye, no es lo mismo tener un R0. Es decir, contribuye al control local, pero no es lo mismo. Pero es una opción terapéutica, hay información de metaanálisis con harta información retrospectiva de que aportan control local. Yo iría redondeando un poco el tema que es una opción junto con quimio, bajando las dosis y con alta tecnología de precisión. Muchas gracias, doctor Vera, por la participación y la respuesta. Voy a leer algunas de las preguntas que están haciendo en el chat. Está el doctor Arcut del Hospital de Talca, que pregunta si alguien tiene experiencia en los resultados de tratamiento médico con radioquimioterapia versus tratamiento quirúrgico. Ofrezco la palabra en la respuesta, pero en general el tema de radioterapia con quimioterapia exclusiva en recurrencia, yo creo que no hay respaldo teórico para eso. Porque el tratamiento, como bien decía el doctor Vera, finalmente que marca la curabilidad de una recurrencia eventualmente es la resección de R0. No sé si alguien tiene alguna experiencia o algún comentario al respecto de esa pregunta. José, ¿Sí? No sé si se refieren como al tratamiento después de diagnosticar, pero acuérdense que en general todos estos pacientes ya tienen quimioradioterapia, la gran mayoría. Porque es distinto cuando uno habla de primarios localmente muy avanzados, donde igual casi todo uno le va a dar preoperatoria, pero cuando es recidiva, en algún momento
habitualmente cuando nos llega para la evaluación y para la operación ya viene con la quimiorradioterapia. Yo creo que en ese sentido la pregunta hubiese sido reirradiarlo, que es algo que se han pasado el suficiente año, de repente puede ser considerable, pero definitivamente yo comparto que la cirugía de la resección R0 es lo único que le va a otorgar una probabilidad de curación al paciente. Y en cuanto a la radioterapia intraoperatoria de complemento, 100% de acuerdo con el doctor Vera, allá por lo menos la política que había era que, o sea, lo que se creía es que no aportaba más allá de 5 milímetros. Entonces no tenía mucho sentido si uno iba a dejar un paciente R2, está dentro de la cosa paliativa nomás, que ya, bueno, si lo tienes ahí, está todo armado, puede que lo hagas, pero no reemplaza un R2. Esto es con un R1 focal, donde el ir a resecar ese margen es extremadamente bórbido, y si uno tiene justo la disponibilidad, pero en una profundidad no más allá de 5 milímetros. Conceptualmente es para eso, no es curativo, es como complementario a una cirugía casi total, la radioterapia intraoperatoria. Hola, mira, es que yo me refería más bien a la sobrevida. Sí, sé que el curativo es el quirúrgico, pero ¿cuánto puede? Porque tengo un paciente que se le ofreció en Santiago con hicimos un MILES acá y recibió sin metástasis a distancia, tiene su PET, todo, se operó con todos los márgenes bien, 5 cambios positivos de 15, y recurrió y se le ofreció radioterapia, quimioterapia y todo. Entonces quería saber más o menos si alguien sabe la sobrevida, porque en el fondo si no va a tratar de ver si en alguna parte se le puede ofrecer algo quirúrgico a ese paciente. Es como para saber la sobrevida entre cuánto puede esperar el paciente, porque acá el doctor dijo que como dejando la enfermedad a evolución natural, pero no con algún tratamiento, ¿cuánto podría tener de sobrevida ese paciente? Mira, yo te puedo ayudar un poquito con la respuesta, revisando un poquito este tema por la invitación. Hay un metaanálisis de la revista Verde de radioterapia oncológica que, claro, el pilar es lo que tratan de expresar, que es la combinación quirúrgica como pilar y agregar la radioquimio. Pero los pacientes que al final no fueron quirúrgicos tienen un rol, ellos hablan en un metaanálisis de estudio retrospectivo, es decir, una mezcla enorme de pacientes, que podría llegar entre un 15 y un 20% de sobrevida a 3 años, que por supuesto inferior a agregarle la cirugía, que le agrega un 20% más. Y eso está fundamentado principalmente, como sabemos, por información un poquito indirecta, un poquito focalizado a los pacientes de inicio con radioterapia, perdón, de cáncer de recto, donde en muy raras ocasiones se usa solamente la radioquimio para buscar respuesta completa. Ahí casi que uno podría pensar que una paliación agresiva, como queramos llamarlo, pero claramente lo ideal es agregar la cirugía, si es que se puede. Sí, yo puedo complementar lo que dice el doctor Vera. Acuérdense que en estos casos, si el paciente es virgen a quimioterapia, igual tiene alguna posibilidad de tener respuesta clínica completa. Pero eso, nosotros tenemos que considerar que eso va a ser un hallazgo. Nosotros no podemos en un paciente con una recidiva, sobre todo si una recidiva, ir a buscar eso, como a veces se hace con tumores muy bajitos, pequeños, en un paciente que tiene aversión a quedar ostomizado, ¿verdad? A veces nosotros vamos a buscar, el radioterapeuta van a buscar respuesta completa. Aquí no, va a ser un hallazgo y va a ser más bien excepcional. O sea, la norma es que no le haga nada. Entonces, si a ti te dicen qué sobrevida va a tener, tú le tienes que decir al paciente que lo más probable es que no tenga sobrevida, porque lo más probable es que el tumor no sea un respondedor fantástico a quimioradioterapia si ya recibimos ya. Siempre hay individuales, comportamientos individuales de la biología del tumor, pero si hablamos de un punto de vista de probabilidad, más de la mitad de los casos no le va a hacer nada a la quimioradioterapia. Nada curativo, va a ser una paliación nomás. Bien. Gracias, doctor Urrejola. Hay otra pregunta del doctor Avendaño con respecto a las exenteraciones anteriores, cistectomía total. Pregunta si tiene alguna experiencia alguien con colostomías húmedas como forma de reconstrucción urinaria. La verdad es que nosotros, que recuerda, hemos tenido el caso que mencionaba el doctor Urrejola en los últimos años, que se hizo un Bricker, no una colostomía húmeda. No sé si alguien tendrá experiencia en eso, de la audiencia o de la mesa. Yo no, colostomía húmeda, no sé si alguien más. Yo creo que aquí hay un concepto importante que es diferente tanto la reconstrucción como las complicaciones que hay de cuando se hace una cistectomía o cistoprostatectomía radical por un cáncer urológico que cuando se hace por un cáncer de recto. Es más mórbido cuando se hace por un cáncer de recto. Y el otro concepto importante que a nosotros,
que yo he visto, ha pasado antes con otro, digamos, miembro del equipo, es que uno no puede pedirle al urólogo que haga la parte resectiva cuando está adelante. Entonces, me acordé por la cistectomía radical que se mencionó en la pregunta. Cuando uno va por el plano que va por fuera, es el cirujano tratante, el paciente, el que tiene el concepto oncológico y el que tiene metido en la cabeza dónde está el tumor y por dónde tengo que ir y cuáles son planos de riesgo. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tener un radiólogo, ¿verdad?, cercano con el que converse estos casos. A Rodrigo San Martín le debe constar que nosotros lo hacemos frecuentemente. Tú vas donde el radiólogo, empiezan a mirar la resonancia y no te paras de ahí hasta que tienes memorizado en la cabeza los planos y la resonancia. Es el deber de uno como cirujano. Entonces después uno llega y uno hace la parte resectiva. El urólogo a veces va a decir, no, pero hagámosle una prostatectomía y después reconstrucción, y eso es una receta segura para tener márgenes positivos. Entonces aquí hay que ser bien radical. Cuando compromete la vía urinaria, salvo que sea muy la cúpula, como dijo muy bien el Francisco, tiene que irse una resección en bloque a la vejiga. Y esa resección en bloque habitualmente es irse pegado al pubis y uno mismo hacer la sección de la uretra por abajo para garantizar el margen SR0. Pero la reconstrucción, lo que nosotros hacemos y lo que yo vi también afuera era siempre con una reconstrucción tipo Bricker, no, cero experiencia en colostomía húmeda. No sé si alguien más tendrá. Disculpen, ¿puedo comentar? Por supuesto, doctor Avendaño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Lo pregunto porque nosotros tenemos una experiencia de exanteraciones de pelvis con los urólogos. A diferencia de lo que dice el doctor Urrejola, nosotros hacemos la parte urinaria en conjunto con los urólogos. Previa conversación con el radiólogo, hacemos la planificación, pero la parte urológica la hacen ellos, con nosotros al lado y puesto de acuerdo previamente el plano. Y tenemos 4 pacientes de colostomía húmeda, pensando en la calidad de vida después, porque dejar al paciente con un Bricker y con una colostomía, la cosa se complica. Y la verdad que tenemos resultados variables, por eso quería ver si es que alguien más tenía alguna experiencia que compartir en esta, que es una forma pensando en la calidad de vida posterior, en la secuela. Es una alternativa interesante para los pacientes quedar con una sola ostomía que quedar con doble sistema, digamos, les deteriora mucho más la calidad de vida. Eso, muchas gracias. Gracias, doctora Avendaño. Hay una pregunta del doctor Barrera, que dice, no el doctor Barrera, el coloproctólogo de la sociedad, sino Augusto Barrera, residente de cirugía general, que pregunta por quiénes realizan resecciones sacras, cuántos casos por año existen en los centros. La verdad es que es una pregunta, es una cifra súper baja, creo yo, a nivel nacional, ya que la recurrencia en general va a un margen de un 5 o un 10%, dependiendo del tipo, y algunas muy reducidas son las que comprometen el hueso sacro. Nosotros en Concepción tenemos este caso que fue hace más o menos 2 años, un único caso de sacrectomía en los últimos años. No sé, doctor Urrejola, cómo le ha ido en Santiago. Son súper escasos, yo diría que uno por año habitualmente, algunos años hemos tenido 2, pero esa es más o menos la cifra que nosotros hacemos. No más que eso. Baja en todos lados. Baja. La mediana te diría yo que 1 por año, una sacrectomía por residencia. Bien. La última pregunta que está en el chat dice, pregunta, en un paciente con recurrencia local y metástasis a distancia, hepática única, pulmonar única, si la recurrencia local es quirúrgica con posibilidad de reserva, indican además metastasectomía, ¿qué tal la experiencia? Claro, si hay metástasis que son resecables, la oportunidad curativa que tiene el paciente en el fondo, y si hay metástasis resecables a distancia, en el fondo quizás es una contraindicación de la cirugía, a pesar de que localmente pueda ser R0, ya que la sobrevida está limitada por eso, salvo alguna intención paliativa que puede existir en algún contexto. Doy la palabra a quien tenga alguna experiencia en esto. José, al menos de la revisión que hice respecto a ese tema puntualmente, es factible hacer metastasectomías en pacientes que también tienen una recurrencia local. Ahora, lo que no se recomienda, sobre todo en cirugías que son muy amplias, hablando principalmente de la recurrencia, realizarla en el mismo tiempo, principalmente por la morbilidad que tiene la cirugía de la recurrencia.
pero sí es factible hacer cirugía Combinada. seguida de la metastasectomía y posteriormente la recurrencia, o viceversa, como que existe el mismo debate que la metástasis en su presentación primaria, pero sí es factible de operar un paciente metastásico, por eso queda como una contraindicación relativa en cuanto a la cirugía de exanteración. Como decía el doctor, va a depender de la posibilidad de resección y hacerlo de forma sincrónica en el fondo de la cirugía de metástasis a distancia. Yo creo que va a depender del tipo de metástasis que tenga el paciente, va a depender del tamaño, la ubicación, básicamente el mismo dilema que tenemos en cáncer de recto y etapa 4 con la posibilidad de resequedad. Oye, José. Con la complejidad que tiene la cirugía de exanteración, que en este caso es distinto. José, un comentario con respecto a ese tema. Efectivamente, tal como dice Francisco, se pueden abordar metástasis únicas si se plantea que son resecables. Absolutamente de acuerdo, no se puede hacer en el mismo momento. Y es más, yo te diría que hay que tener súper en mente que las recidivas, cuando son recidivas grandes, que estaban planteando ahí una recidiva lateral, hay que tener claro que ese paciente va a estar un mes en el hospital y después del mes en el hospital va a estar como 2 meses más fuera de combate, donde no va a poder recibir quimioterapia ni ningún procedimiento. Entonces, cada vez, si vamos a dejar una metástasis puesta, ojo, que es, si yo lo meto a hacer la exanteración, son al menos unos 3 meses que el paciente no va a poder recibir ningún tipo de terapia para su metástasis. Eso es como en promedio, diría yo. Entonces hay que considerarlo bien, porque muchas veces es más fácil que le hagan, que sea radiofrecuencia en el hígado, y le hagan una metasectomía laparoscópica pulmonar, o lo que sea, esperamos un mes y después se opera la pelvis. Pero la cirugía de la pelvis es tan grande, el paciente y el cirujano salen menos muertos de ella, así que después no puede hacerse la meta después en un mes. Perdón, y lo otro agregar también, que no solamente existe la radiofrecuencia, también está la SBRT hepática, la radioterapia estereotáxica, o algunos le llaman radiocirugía, que también tiene un rol cada vez más potente y en definitiva, más que una radiofrecuencia que tiene menos, digamos, control tumoral, uno podría hacer una SBRT en un centro que disponga y que se haga la cirugía gigantesca y después dejar, digamos, el control local hepático con una radioterapia, digamos, de esa técnica. Así que también es una opción. Poco frecuente porque todavía ustedes saben que hay pocos centros en Chile, pero es una opción. Entonces, por eso también quizás conversarlo con un radioterapeuta para ver esas posibles opciones. Claro. Bueno, ahí va a depender los requisitos administrativos para quienes trabajamos en los hospitales públicos. También es un problema coordinar las fechas, los tiempos, para que no perjudicar la sobrevida del paciente. Bien, al parecer no hay más preguntas del auditorio. Doctor Campaña, no sé si nos quiere hacer algún comentario. No, yo creo que solo agradecer a los 75 participantes que llegamos a tener en algún minuto en este tema tan complejo, tan interesante, de casi subespecialidad dentro de la misma especialidad. Dejar los invitados nomás a estar atentos a la inscripción al curso online de este año, incentivarlos a pagar su cuota societaria para que el costo sea cero y vernos ojalá presencialmente en algún minuto. Desafortunadamente Willow Willow fue imposible hacerlo, todos queríamos, Rodolfo que se ríe ahí, que estaba tan cerca, Willow Willow quería ir, pero bueno, ya llegará la oportunidad. Lo tenía en las manos. Bien, agradecerle la presencia a todos y hasta la próxima. Cuidarse que todavía queda Delta. Cuídense, gracias por todo. Chao, chao. Gracias, José, por la organización. Chao, chao. Gracias, Doc. Chao, que esté muy bien. Chao, gracias. Chao, estén bien. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias.